Bueno, en el video anterior estamos hablando de este primer momento de búsqueda de referentes bibliográficos, de búsqueda de fuentes académicas. Dijimos que es importante que el investigador cuente con unos conceptos centrales, que son los asuntos significativos, que son los asuntos base que él o ella llevará a cabo a lo largo de su trabajo o su proyecto de investigación, que a partir de ellos el investigador establece unas palabras clave o unas frases de control que le ayudarán a hacer la búsqueda de documentos que, como vimos anteriormente, pueden ser artículos en revistas indexadas, artículos de investigación, artículos de reflexión, de revisión también. Pueden ser también trabajos de grado, en pregrado, posgrado, según el nivel donde se esté haciendo la investigación, ponencias, tesis de pregrado, tesis de posgrado, capítulos de libros informativos y libros que tengan peso y que sean necesarios en en la investigación que se está llevando a cabo. Estas palabras clave, estas frases de control se unen o se trabajan de manera simultánea con unos criterios de selección que le permitirán al investigador depurar y acotar la búsqueda de fuentes académicas. Decíamos que estos criterios de selección generalmente son el año de publicación, el idioma en el cual se va a buscar la fuente, puede ser lengua materna, lenguas extranjeras, el país o los países o la región en la cual uno pretende encontrar esas fuentes, el tipo de fuente, si es artículo, si es ponencia, si es tesis, etc. Ahora bien, contando con las palabras claves, las frases de control, más unos criterios de selección, el investigador se puede ayudar de dos estrategias adicionales que son el truncamiento y los operadores booleanos. Dijimos que el trunqueamiento tiene que ver con el poder recuperar fuentes que contengan la misma raíz. Entonces nosotros en una base de datos colocamos biblio con esta estrellita o con este asterisco. La base de datos nos recuperaría fuentes de datos que tengan bibliotecología, por ejemplo, biblioteconomía, bibliotecario. Y esta es una manera de que las bases de datos nos puedan proveer de fuentes de datos con esa misma raíz derivada de las palabras de claves y de las frases de control. Otra opción que tenemos es el uso de los operadores booleanos que le permiten al investigador decirle o sugerirle a la base de datos eh, qué tipo de información se va a buscar a través de unas operaciones lógicas. Entonces, en el ejemplo que dábamos en el video anterior, estrategias metacognitivas más estudiantes más secundaria, pues dará como resultado una lista de fuentes académicas que contengan estos tres términos de manera simultánea o paralela. Ahora bien, los operadores booleanos más usuales, más comunes, son y o and en inglés, que nos permite reducir las búsquedas al decirle que solamente nos dé fuentes académicas que contengan unas palabras claves o unas frases de control determinadas. También podemos utilizar el operador booleano o, or en inglés, que lo que hace es ampliar la búsqueda al encontrarnos fuentes académicas que tengan al menos una de las frases o de las frases especificadas. Entonces, si por una parte le digo yo a la base de datos que espero que me ayude a encontrar producción comunicativa y inglés como lengua extranjera, de esa manera voy a reducir las búsquedas porque sería un gran número de fuentes que yo podría encontrar si dijera o le diera a la base de datos que me encuentre cualquier fuente que tenga que ver con producción oral o con inglés como lengua extranjera. Pero cuando coloco producción oral y inglés lengua extranjera, estoy poniendo esa condición que reduce el número de fuentes a la cual tendré acceso. Si lo que coloco es o, lo que hago es ampliar
las posibilidades de recibir fuentes académicas porque puede aparecer cualquiera fuente académica que tenga uno de los dos términos. Otra posibilidad que tenemos es el uso de no o en inglés not, que lo que me permite es indicarle a la base de datos que no quiero, qué es lo que no quiero que aparezca en la base, en la búsqueda. Entonces, yo podría decir producción oral y inglés lengua extranjera no primaria. Es decir, que apareciera cualquier otro resultado que tenga que ver con secundaria, con educación superior. Hecho esto, que son estrategias de búsqueda inicial, estrategias de búsqueda en la literatura existente, pues lo que las bases de datos me van demostrando son fuentes académicas a las cuales yo haré una lectura de tipo exploratorio. Es exploratorio porque quiero confirmar que esas fuentes que las bases de datos me sugieren a través de esas palabras claves, frases de control, criterios de selección, truncamiento, operadores booleanos, son las más congruentes, las más pertinentes, las más relevantes. Y generalmente uno puede revisar el índice temático, el resumen, la introducción, ojear cuadros, figuras y sondear las conclusiones para ratificar que que esas fuentes académicas son las que yo en un segundo momento trabajaré. ¿Qué sucede en el segundo momento? El segundo momento ya es no búsqueda, sino selección de las fuentes que el investigador ha recopilado y para hacer esa selección de esas fuentes utilizará unos criterios de inclusión y exclusión. Ya no son criterios de búsqueda como en el primer paso, ahora lo que el investigador tendrá en cuenta son unos criterios que le ayudan a decidir qué entra para su lectura mucho más juiciosa, cuidadosa y qué no va a ser contemplado. Este paso entonces indica un registro cuidadoso, una lectura analítica y una evaluación sistemática de las primeras fuentes que logramos encontrar en el paso 1. Como lo decíamos antes, el investigador buscará trabajar con unos criterios de inclusión y selección que le ayuden a precisar la congruencia, la pertinencia y la utilidad de las fuentes que en el primer momento ha logrado hallar, rastrear, recopilar. Los criterios de inclusión y selección dependerán del tipo de revisión que el investigador espera o desea realizar. Estas revisiones pues van de la mano de asuntos muy prácticos como el tiempo con el que cuenta el investigador, los recursos, el número de investigadores, si son uno, dos, tres, si van a tener varios meses o solamente unas semanas, si tienen posibilidad de acceder a diferentes bases de datos, tanto privadas como abiertas, etc. Ahora bien, en cuanto a revisión per se, por ella misma, generalmente podemos hablar de dos tipos de revisiones. Unas revisiones exhaustivas y unas revisiones representativas. Las revisiones exhaustivas lo que pretenden hacer es que el investigador se compromete a hacer un esfuerzo bastante fuerte por garantizar que todos los estudios relevantes publicados e inéditos o las fuentes relevantes publicadas e inéditas se incluyen en la revisión y que por lo tanto las conclusiones, el acercamiento teórico permitirá construir una base de conocimiento de calidad, integral, potente, profunda. Este es un ejercicio de tiempo, de exigencia, porque lo que busca el investigador acá es jugar en cuanto a completud y profundidad de la revisión. Por otra parte, el investigador también puede recurrir a una revisión de corte, a unas revisiones representativas. El compromiso en este caso es presentar fuentes que sean las más distintivas, las más leídas, las más consultadas en un campo o área de estudio particular y que estas fuentes
hacen parte de documentos relevantes, escritos por autores de renombre, son fuentes que tienen un alto número de citas, un alto número de consultas, un alto número de descargas y que aparecen en revistas indexadas de primer nivel en las bases de datos que se buscan. Acá el principio que se pretende manejar es el principio de relevancia, de la frecuencia de cuántas veces ha sido citado ese documento, esa fuente, cuántas veces se ha consultado, cuántas veces se ha descargado. Entonces, el investigador puede jugar con revisiones exhaustivas y con revisiones representativas. Exhaustivas en cuanto a la profundidad, el grado de completud de la revisión de fuentes académicas y revisiones representativas que están más enmarcadas en cuanto a la relevancia y en cuanto a la frecuencia de citas, de consultas y de descargas de las fuentes que son revisadas y consultadas. Ahora bien, hablemos de los criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios van muy de la mano de las preguntas, de los objetivos que el investigador se ha trazado y buscan tener en cuenta, más bien, dar cuenta de situaciones como el contexto, la población, la aproximación teórica que se va a evaluar, el tratamiento metodológico, los instrumentos, los análisis. Es decir, el investigador ya ha hecho unas primeras propuestas, apuestas, acercamientos sobre en qué contexto quiere hacer su trabajo, con qué población, incluso con qué muestra. Tendrá algunas miradas iniciales, preliminares sobre perspectivas teóricas o autores que pueden ayudarle a iluminar su trabajo. También habrá hecho unos primeros acercamientos a la metodología en cuanto a paradigma, enfoque, tipo de estudio. Habrá planteado inicialmente y preliminarmente unos instrumentos y unos acercamientos analíticos. Lo que busca entonces estos criterios de inclusión y exclusión es dejar fuentes que tengan un alto grado de similitud o de semejanza con el proyecto de investigación propuesto. Es decir, se leerán aquellas fuentes que en gran medida sean similares, cercanas, cumplan con unos criterios de cercanía, o sea, que la relevancia, la congruencia sea alta en cuanto a contexto, población, aproximación teórica, tratamiento metodológico y demás. Por ejemplo, supongamos que hay un investigador que está interesado en trabajar los estudios de caso, el uso de estudios de caso y las competencias metacognitivas de estudiantes de secundaria de grados 10º y 11 en la Escuela Normal Superior Femenina MNL. Entonces, si ustedes notan, pues acá ya aparecen palabras claves, se pueden pensar en algunos tipos de frases de control, incluso ya está sugerido con quién se quiere trabajar, en qué contexto, y por lo tanto, esto ya configura unos criterios de inclusión y de exclusión. Es decir, voy a incluir a leer aquellas fuentes que yo encuentro en las bases de datos que de manera mucho más alta, mucho más cercana se parezcan a mi propuesta. Buscaré entonces fuentes que tengan que ver con las escuelas normales superiores, con estudiantes de educación media, fuentes que, según la propuesta, lo que sugiere la propuesta del uso de la estrategia de estudios de caso y el desarrollo de las competencias metacognitivas, entonces buscaré fuentes académicas que giren en torno a aprendizajes constructivistas y significativos y también que haya apuestas desde la docencia o enseñanza basado en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Porque de esa manera esos criterios de inclusión y exclusión me ayudarán a escoger las fuentes académicas más pertinentes, más congruentes, más cercanas a la búsqueda que yo quiero hacer. Y una vez las tengo seleccionadas,
hago una lectura selectiva. Hacer una lectura selectiva implica identificar apartados o secciones en el documento para localizar definiciones, tipologías, perspectivas, resultados que tengan que ver con mi proyecto. Bueno, seguiremos en el siguiente video.